Comenzamos entonces con la sesión de ponencias correspondiente al bloque 5 del eje temático 4, a cargo de los arquitectos Rubén Vera y Juan Robusto. Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda etapa. Bueno, está en portugués, no sé el portugués si lo voy a dominar, así que lo voy a leer como puedo. Espero que me sepan disculpar. ¿Si me ayudan? ¿Quieres que lo lea, Rubén? Sí, por favor. La primera ponencia se llama Cooperação Internacional na Proteção do Patrimônio Cultural dos Países Lusófonos e está a cargo de Diogo Tavares Mota, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Bueno, seguro que lo dijo mejor que yo, seguramente. Muchas gracias, Mauro. Así que damos comienzo a la ponencia. Olá a todas e a todos. Me chamo Diogo Tavares Mota. Sou mestrando no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil. Possuo graduação em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e atualmente sou membro do grupo de pesquisa Patrimônio e Relações Internacionais da CNPq. Atuo na área de interseção entre o patrimônio e as relações internacionais, interesse em cooperação cultural internacional e no uso do patrimônio como estratégia de soft power. A apresentação desse trabalho está diretamente relacionada com o meu projeto de dissertação de mestrado, que tem como foco os países da CPLP. Bem, para iniciar essa conversa, vou contextualizar o nosso tema. Partimos de um cenário internacional onde as fronteiras são cada vez mais fluidas e a comunicação cada vez mais instantânea. Com isso, os aspectos relacionados à difusão e à preservação cultural passam a ter uma importância cada vez maior nas estratégias de política externa dos países. Um dos eixos desse trabalho busca compreender como a preservação do patrimônio está inserida nessa nova agenda mundial, sempre levando em conta que a memória, os valores e as identidades de um povo constituem elementos essenciais e estratégicos capazes de estimular o desenvolvimento humano e o diálogo entre as nações. Diante desse contexto, foi criada em 1996 a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, como um espaço multilateral entre países que compartilham a língua portuguesa como idioma oficial. A criação da comunidade se apoiou em um processo de integração guiado por uma identidade cultural comum, com base na solidariedade e na cooperação entre seus membros, que coloca o fator cultural como ponto central das políticas de cooperação do bloco. A organização atua tanto em processos internos de cooperação, que buscam fortalecer as conexões identitárias entre seus membros, quanto em procedimentos externos de concertação diplomática, atuando em fóruns internacionais mais amplos. Na convergência entre essas duas vertentes de cooperação, ou seja, um multilateralismo para dentro e um multilateralismo para fora, e reconhecendo que o patrimônio representa uma dimensão estratégica para a integração e o desenvolvimento sustentável, é criada em 2017 a Comissão de Patrimônio Cultural da Comunidade. Assim, o patrimônio histórico e cultural desses países se coloca como um importante eixo de aproximação e cooperação entre eles, onde os laços comuns têm o potencial de refletir e afirmar toda a pluralidade presente no bloco, em um processo político e decisório descentralizado, ou seja, que dá voz aos países que têm menos visibilidade no sistema internacional. No mapa, temos marcado os países da CPLP, o que mostra a amplitude geográfica da organização, desde o Brasil nas Américas até o Timor-Leste na Ásia, passando pelos países da África e por Portugal. Tendo isso em vista, não podemos deixar de considerar que essa herança histórico-cultural partilhada entre eles se originou nos processos de colonização empreendidos por Portugal,
onde as relações de dominação se deram tanto no campo econômico e político, quanto nas esferas sociais e culturais. É importante ressaltar que o colonialismo também operou por meio da dominação epistemológica, na qual a noção de superioridade europeia foi utilizada como um instrumento de dominação que visava subjugar a cultura dos povos colonizados e substituí-las pelas formas de saber do colonizador. Assim, consideramos que o fim do colonialismo político, com as independências dos povos e nações subjugados, não representou também o fim dessas relações sociais desiguais de saber-poder. E precisamos, então, questionar como pensar um projeto de patrimonialização que leve em conta a memória dos grupos não hegemônicos. A partir desse ponto, percebemos que hoje, 50 anos depois da Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco, quase metade dos bens declarados como patrimônio mundial estão localizados na Europa e na América do Norte. Se considerarmos apenas os bens inscritos como patrimônio cultural, esse número sobe para cerca de 52%, como nos mostram os dois gráficos à direita. Chama a atenção também a baixíssima representação dos países africanos, que constituem mais da metade da comunidade lusófona e representam apenas cerca de 6% dos patrimônios culturais reconhecidos e protegidos pela organização. Dos 9 membros da CPLP, 4 deles, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, não possuem nenhuma propriedade declarada como patrimônio mundial pela Unesco, e outros 3, Angola, Cabo Verde e Moçambique, possuem apenas uma. Mas além de apontar a baixa representação desses países na lista da Unesco, quando analisamos os próprios bens que são protegidos, percebemos que grande parte deles está relacionado diretamente ao passado colonial. É o caso dos únicos bens de Cabo Verde e Moçambique na lista. O centro histórico da Ribeira Grande, na Cidade Velha, no caso de Cabo Verde, e a ilha de Moçambique, que são construções que simbolizam a própria expansão marítima europeia e representam a ocupação portuguesa nessas regiões. Muitos dos bens culturais brasileiros na lista se encontram na mesma situação, como os diversos conjuntos arquitetônicos de centros históricos que retratam a arquitetura colonial portuguesa. Isso tudo nos mostra a tendência de ocidentalização do reconhecimento e da preservação do patrimônio mundial. Dito isso, questionamos como construir um projeto de cooperação cultural emancipador. É essencial, em um momento de contestação à predominância de abordagens patrimoniais eurocentristas, que pensemos na preservação do patrimônio também como uma forma de valorizar, difundir e preservar saberes que, por tempos, foram subalternizados. É a partir desse olhar que buscamos analisar as oportunidades e potencialidades no campo da preservação do patrimônio da comunidade dos países de língua portuguesa. A comunidade tem funcionado como organização em que os seus membros atuam em bloco em determinados assuntos. E um bom exemplo é o apoio às ações de promoção e de valorização do patrimônio no âmbito da Unesco, com a articulação e a defesa de candidaturas a patrimônio mundial. Uma experiência positiva que ilustra essa estratégia foi o apoio à candidatura do Centro Histórico de Banza Congo, em Angola, que culminou com o reconhecimento da antiga capital do Reino do Congo como patrimônio cultural da humanidade em 2017. Se esse tipo de ação e discurso fosse sistematizado, como foi indicado na primeira reunião da Comissão do Patrimônio Cultural, a organização tem o potencial de promover a diversidade patrimonial de seus membros e uma maior heterogeneidade entre os patrimônios mundiais. Outro ponto destacado no projeto de cooperação cultural do Bloco é o desenvolvimento de procedimentos de capacitação e formação no âmbito patrimonial, com a elaboração de ações de qualificação de gestores culturais e a formatação de iniciativas de educação patrimonial, que serão conduzidas pelo Centro Lúcio Costa, do IFAM. Se essas iniciativas forem desenvolvidas com base no permanente diálogo entre os agentes culturais e sociais
e a participação efetiva das comunidades que detêm e produzem as referências culturais, é possível que o resultado produza processos de patrimonialização emancipadores, que superem o saber-poder colonial. É importante destacar que essas premissas são institucionalizadas pelo IFAM. Diante disso tudo, podemos enxergar na elaboração de um projeto de cooperação cultural em torno do patrimônio uma importante estratégia diplomática para os países lusófonos, tanto no aprofundamento de suas relações, quanto na consolidação da comunidade no contexto internacional. Para concluir, uma análise que foca no patrimônio cultural desses países reforça a importância de enxergar a diversidade cultural tão presente na comunidade como fundamento de integração e cooperação, e não como uma fonte de ameaça. Gracias. Muito obrigado a todas y a todos. Bueno, muchas gracias Diego Tavares Mota. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra ponencia. Se titula Santa Catalina, Patrimonio Histórico y Natural en Riesgo. Los autores son Cristina González Bordón, Bruno Carolino, de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Vamos a presentarles hoy el tema sobre Santa Catalina, Patrimonio Histórico y Natural en Riesgo. Santa Catalina es un predio de aproximadamente 700 hectáreas, declarado Lugar Histórico Nacional y Reserva Natural Provincial, así como otras declaratorias de protección, que se encuentra en el sudoeste del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Allí vemos una vista aérea con la foto del casco principal. Acá pueden observar lo que les decía recién, al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires. Estas 700 hectáreas constituyen un sitio de altísimo valor patrimonial y natural. Como observan acá, el predio en verde rodeado, o sea, el predio rural rodeado de toda el área urbana de los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Cuenta con dos sectores bien diferenciados, y en uno se encuentra la laguna de Santa Catalina, con el humedal, que es el único de esta región, de la zona sudoeste del conurbano. Bueno, esta zona tiene una importancia histórica pero muy importante, que comienza aquí, como ven en la pantalla, en un año clave que es 1825, donde se establecieron colonos granjeros escoceses. Esta fue la primera colonia de inmigrantes que llegó a la Argentina con esa organización. Esto se debió a la iniciativa de los hermanos John y William Parish Robertson, de los cuales ven allí a la derecha la fotografía de lo que fue el casco de la estancia de Santa Catalina. Este lugar, con estas características de colonia agrícola, duró entre 1825 y alrededor de 1831-32. En este grupo de colonos escoceses llegaron muchos profesionales, como por ejemplo el arquitecto Richard Adams, que además era un muy buen pintor, del cual ven ahí una de sus obras sobre la ciudad de Buenos Aires, y lo ven a él en esa obra al óleo. También observamos un recordatorio que se colocó a conmemoración justamente de los colonos en el año 2015, en los 190 años de la llegada a estas pampas de los colonos escoceses. Luego, esta colonia, además, digamos, tuvo otros profesionales muy importantes, como John Tweedy, el famoso botánico proveniente de Edimburgo,
que trajo el primer bosque en este buque, en el Symmetry, en el que ellos llegaron en 1825, trajo especies que aún perduran, y ya veremos algunas fotografías, como el bosque implantado primero de nuestro país. También llegaron en este buque Symmetry los antepasados de nuestra primera médica, de Cecilia Grierson, a quien observan allí en la fotografía, quien dejó testimonio de la colonización escocesa con un libro que nos cuenta muchos y nos da muchos datos de las actividades de estos colonos. Como les dije, trajeron muchas innovaciones tecnológicas, pero se dispersaron y finalmente estas estancias de Santa Catalina y de Monte Grande pasaron por otras manos, y en 1870 la compra el Estado de la provincia de Buenos Aires para desarrollar allí la primera escuela agrícola del país. Y en 1883 ven el nacimiento del primer instituto agronómico y veterinario de la Argentina. De acá ven un plano y ven esta fotografía antigua del edificio recién inaugurado. Allí se albergaban los estudiantes que vivían allí como en un internado, igual que los profesores. Estamos en 1883, el país está en los primeros años del modelo agroexportador, y esta institución de nivel universitario preparaba a quienes iban a ser los que dirigían la producción agrícola ganadera de la Argentina. Ahí ven la entrada por la avenida Garibaldi del instituto, que se formará años más tarde, el Instituto Fitotécnico. En 1905, esta institución de la provincia pasa a constituirse como Universidad Nacional de La Plata, y además tuvo antes de este año otras funciones. Se instalaron allí el regimiento, el séptimo regimiento de caballería y otras instituciones militares. Se sigue conmemorando en la Argentina el día 6 de agosto, el Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario, porque ese día se iniciaron los estudios superiores en nuestro país. Ahí vemos la placa conmemorativa que está dentro del edificio principal. Bueno, estos son algunos de los hitos históricos que atravesaron este gran predio que tiene tanta carga histórica. Ahora Bruno les va a contar del valor y de la situación actual. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de Santa Catarina y cuál es su valor patrimonial y natural? Primero decimos que es un paisaje cultural, tiene todas las características de un paisaje cultural, que tiene diversos componentes, entre ellos su paisaje natural, representado sobre todo por el humedal, con su laguna, con todas las especies que lo habitan, tiene una reserva micológica de hongos, que se llama Pegasini, tiene numerosa cantidad de especies de todo tipo. Esto ha sido largamente estudiado, pero no es el objeto de este trabajo. Y después tiene otro componente, que es el paisaje modificado por el hombre, desde ese primer bosque implantado en la Argentina por Tweedy de la colonia escocesa, hasta el diseño de los distintos sectores para adecuarlo a la enseñanza y a la producción agraria. Allí vemos, por ejemplo, una imagen de vacas en pleno Lomas de Zamora, y de fondo los edificios donde se llega a apreciar del centro de Lomas, más los distintos parques, caminos, tanques australianos y todo lo referente al patrimonio rural. En cuanto al patrimonio arquitectónico, hay distribuidos en el predio unos 35 edificios patrimoniales en las 700 hectáreas, que están básicamente en las 300 hectáreas que se conocen como sector bosque, que son el sector alto de la estancia. El sector del humedal, lógicamente, es el bajo. Esos 35 edificios están agrupados principalmente en 6 conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de Laras. Cada uno tiene su diseño paisajístico con sus edificios alrededor y todos los distintos componentes y equipamiento. El conjunto principal de la escuela agraria, el conjunto de la estación con sus diferentes edificios y equipamiento ferroviario, el conjunto del cementerio de disidentes, etc. Acá tenemos un paneo general de algunos de estos 35 edificios. Y lo que queremos destacar es que los edificios no son solamente cajas arquitectónicas, sino que tienen otras dos facetas, que una es el parque que los rodea, con los elementos que contienen, desde patrimonio escultórico, como ese busto de Eduardo Olivera, uno de los fundadores de la Escuela Agraria por parte de la Sociedad Rural Argentina,
hasta el equipamiento, maquinaria agraria histórica que todavía se encuentra en el predio. Y por otro lado, el interior de los edificios, que contiene todo su equipamiento, su mobiliario histórico, sus laboratorios, microscopios históricos, bibliotecas con volúmenes importantísimos de libros y de revistas referidas a la producción y a todo lo agrícola-ganadero, y hasta placas en los cuales vamos a leer nombres importantísimos para la provincia de Buenos Aires, nombres o eventos de personajes o de eventos importantísimos para la provincia de Buenos Aires y para la República Argentina. La otra pata de este paisaje cultural, además del paisaje natural, el paisaje modificado por el hombre, lo referente a la enseñanza y a la producción agraria, es el legado escocés en la Argentina que nació en este lugar, como dijo Cristina. Esta es una imagen del Family Day, es un evento que hace el Consejo de la Comunidad Argentino-Británica todos los años y que se refiere en realidad a algo que ya sucedía desde el siglo XIX, que es una vez que se disolvió la colonia, si bien duró pocos años, la comunidad escocesa de Buenos Aires todos los años realizaba, alrededor de la iglesia presbiteriana San Andrés, realizaba en Santa Catalina sus tradicionales asados, esta mezcla como criolla y británica, realizaba sus asados y picnics en Santa Catalina, y esto se repite hoy, se hacen estos eventos en los cuales participa toda la comunidad, esto está abierto para todo el público, y además de haber bailes típicos, gaiteros, comidas típicas, abren los diferentes edificios patrimoniales de las universidades de Lomas de Zamora y de La Plata, hacemos recorridas por el bosque y por los edificios. El otro componente del legado británico en Santa Catalina es el cementerio de Disidentes, antiguo cementerio británico, que tiene un paisaje diseñado por el arquitecto Bass Smith y edificios diseñados por el arquitecto James Smith, un arquitecto muy importante del cual se habla poco, que era el arquitecto en jefe del Ferrocarril del Sur, y tiene en el centro su capilla, que en realidad es un memorial a los caídos argentinos que residían en la zona sur, caídos en la Primera Guerra Mundial, a los cuales después se sumaron los que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué decimos que Santa Catalina es un patrimonio en peligro? Primero es que hay un proceso de segmentación de la tierra, del uso de la tierra y de venta o cesión, que lo vemos muy básicamente en esta imagen. El sector alto sigue perteneciendo principalmente a la Universidad de La Plata. La otra mitad, que es el sector bajo, fue vendido por la Universidad de La Plata a Covelia, una empresa de recolección de residuos. Hoy esto está en un proceso judicial, porque fue muy cuestionado. Y después hay sectores que se fueron cediendo, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, al Tiro Federal, a fabricaciones militares, a Metrogas, a un parque municipal, etc. Entonces, lo que está faltando acá es un plan integral de gestión que tenga en cuenta sus atributos naturales y patrimoniales. Cada uno de estos usuarios del predio hace con su sector lo que le resulta más conveniente. Entonces nos encontramos con que modifican el jardín, se talan árboles, hay edificios que están entregados, por ejemplo, a empleados de la universidad que los manejan como sus viviendas personales, los modifican, hay edificios usurpados, hay incendios en el humedal, hay falta de mantenimiento en los edificios, hay hechos de inseguridad e incluso hay obras buenas como un parque municipal que se instala con la lógica del diseño de un parque sin tener en cuenta que está dentro de una reserva de un lugar histórico. Entonces, por ejemplo, se han secado los árboles históricos, se ha rellenado el pastizal, etc. Nosotros proponemos 3 líneas de acción sobre Santa Catarina, que ya las tenemos en curso. Una es la ampliación de declaratorias, porque creemos que la declaratoria del lugar histórico nacional a veces resulta un poquito insuficiente para temas como, por ejemplo, el tema de las bibliotecas o el equipamiento interno de los edificios. Por otro lado, acciones de difusión y concientización y trabajo con la comunidad, que lo venimos haciendo hace años, por ejemplo, el Family Day que recién les contaba. Acá tenemos imágenes de una actividad que se hizo hace pocos días, que era un evento sobre corredores bioculturales con la participación de toda la comunidad. De fondo vemos el edificio principal, que está en desuso, 2/3 están en desuso y en avanzado estado de deterioro. Por eso el tercer punto, que es la reglamentación y la implementación de la Reserva Natural Santa Catalina, que está declarada por ley, pero no reglamentada ni implementada, va a tener que tener en cuenta no solo que es una reserva natural, sino que además es un espacio patrimonial con toda una serie de cuestiones, no solo en cuanto a los edificios, estos 35 edificios que van a tener que tener su uso, sino además a que el paisaje tiene su esencia ligada a la producción y a la enseñanza agrícola-ganadera que creemos que se tiene que mantener. Estas son imágenes de algunos de los eventos, como el Día Nacional de los Monumentos, el de los corredores bioculturales, el Family Day de Santa Catalina, en el cual la comunidad conoce
el interior de los edificios, los invernaderos, el contacto con la producción agraria, etc. Y terminamos con esta imagen. Muchas gracias a todos. Les dejamos ahí nuestros datos de contacto por si alguien nos quiere escribir. Gracias. Bueno, muchas gracias Cristina y Bruno, muy interesante. Ahora Juan le va a dar la... Bueno, muy buenos días. Bueno, ahora la siguiente ponencia se titula Centros Históricos, Patrimonio de la Humanidad y Desarrollo Orientado al Transporte, Retos y Oportunidades desde América Latina, a cargo de Eric Bergel Tovar, Ingrid Quintana Guerrero, de la Universidad de los Andes, en Colombia. Un saludo muy especial para todos y todas. Es para mí un gusto presentar a mi colega, la profesora Ingrid Quintana Guerrero. Mi nombre es Eric Bergel Tovar, somos profesores del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Para nosotros es un gusto compartir en el Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible nuestro artículo de investigación, Centros Históricos, Patrimonio de la Humanidad y Desarrollo Orientado al Transporte, Retos y Oportunidades de América Latina. En la región de América Latina y el Caribe, actualmente encontramos 28 ciudades con centros históricos inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre las cuales se destaca una alta presencia de sistemas de transporte masivo, especialmente de buses de tránsito rápido conocidos como BRT, 3 ciudades con ese tipo de sistema, y además 6 ciudades que tienen BRTs, pero combinados con la oferta de una red de metro, de sistema de rieles de alta capacidad. También tenemos 2 ciudades que tienen únicamente sistemas tipo metro, y existen solamente una ciudad en la actualidad con un sistema de transporte masivo tipo de tranvía. Probablemente debido a su escala, tenemos únicamente de ese grupo 15 ciudades que no cuentan en este momento con sistemas de transporte masivo a la fecha. Los casos de Quito y Cuenca plantean nuevos escenarios para abordar la relación entre los centros históricos, patrimonio de la humanidad en la lista de la UNESCO, y la implementación de sistemas de transporte masivo. En ambos casos, la participación de entidades como el ICOMOS y la UNESCO permitieron realizar diagnósticos acerca de las implicaciones relacionadas con la implementación de los proyectos de transporte masivo, brindar lineamientos frente a potenciales impactos y recomendaciones sobre el manejo y gestión asociada con la conservación del patrimonio. El concepto de desarrollo urbano orientado al transporte surge en la segunda mitad del siglo XX, mientras que los centros históricos en América Latina surgieron antes de la era del automóvil y la generación de proyectos de infraestructura para sistemas de transporte masivo. Consideramos que los centros históricos brindan una oportunidad para repensar el concepto DOT desde una perspectiva latinoamericana, estableciendo un puente entre un entorno enfocado en la movilidad activa, con los beneficios de accesibilidad generados por los sistemas de transporte masivo, incorporando instrumentos de gestión y financiación del desarrollo urbano para promover la sostenibilidad urbana, incluyendo la conservación del patrimonio. Pues ya para entrar en los casos de estudio, el primero de ellos, Quito, pues sabemos que fue una de las 2 primeras capitales inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO en el 78. Ha sido escenario permanente de debate sobre el tratamiento de los centros históricos y su caso resulta crucial a propósito del proyecto de metro subterráneo que vimos hace un momento. Aunque el centro quiteño nunca haya perdido su función simbólica, el programa de rehabilitación del 94 buscó revitalizar las actividades comerciales y de servicios y facilitar el acceso a estos. Pero las operaciones posteriores fueron aisladas, enfocadas en el desarrollo de vivienda con recursos de la municipalidad o de la cooperación internacional. La forma del centro de Quito históricamente ha obstruido el tránsito peatonal y vehicular. La empresa del centro histórico buscó, comillas, planificar el reordenamiento de la circulación vehicular y peatonal y eliminar focos de conflicto, cierro comillas, a través de un plan de tránsito y transporte para el centro histórico, apuntando a una mejor accesibilidad. Este plan se centró en obras físicas y se articuló con el Plan General para Quito mediante sistemas que atravesaban el centro como el trolebús y la vía de autobuses ecológicos. Posteriormente se elaboró un plan de movilidad sostenible para recuperar las vías peatonales y privilegiar medios de transporte no motorizado en aras de mejorar la calidad tanto del aire como del espacio público. Se planteó un transporte público integrado con vías exclusivas, estructuras para la transferencia intermodal y estacionamientos en la periferia del centro histórico. Moreira señala que, pese a estos esfuerzos, sigue siendo necesario fortalecer la institucionalidad y esfuerzos colectivos para conciliar lo local con lo global, procurando mantener en el centro a sus ocupantes originales y las actividades cotidianas. Entonces pasamos al caso de Lima. En el 91, UNESCO declaró el valor excepcional del centro histórico de esta ciudad como conjunto arquitectónico, priorizando su monumentalidad.
Sin embargo, a lo largo del siglo XX, este vio surgir edificaciones de múltiples estilos y programas. Su espacio público fue invadido por vendedores ambulantes, disminuyendo el valor de suelo privado y el arraigo en sus habitantes, quienes se desplazaron a otros sectores. De ahí que desde los años 50 la mayoría de las políticas adoptadas para la protección del centro, que perdió su condición de centralidad, se hubieran volcado hacia la recuperación de espacios colectivos mediante la relocalización de comerciantes y la rehabilitación de lugares emblemáticos. La contaminación y vibraciones del tráfico rodado conllevaron a la restricción de la circulación vehicular en el centro mediante acciones de diseño urbano ejecutadas a lo largo de la década de los 90. Hacia 2001 se aprobó el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, que sentó las bases para una acción sostenible. Se planteó su subdivisión para formular operaciones de renovación urbana. Díaz Velarde denuncia la indiferencia de las autoridades peruanas ante la declaratoria como Patrimonio Mundial del Centro de Lima, cohibiendo la toma de decisiones de fondo sobre su desarrollo. A su vez, Mutual señala que dicha indiferencia se debió a discrepancias políticas presupuestales, desconexión entre los gobiernos local y central y constantes violaciones a las ordenanzas locales. La situación parece haber prevalecido con la puesta en operación de la primera línea de metro elevado en el umbral del centro histórico, pero fuera del polígono UNESCO. Nos referimos a la Plaza Bolognesi y la Estación Central. Ya en el caso de Salvador, pues esta ciudad se sentó en lo alto de sus colinas, por lo que tuvo que desarrollar un sistema de teleféricos, ascensores y funiculares que la conectaran al puerto marítimo. Al final del siglo XIX, las clases altas se desplazaron hacia el sur, por lo que surgió la necesidad de conectar dicho sector con el centro. En los años 30, con la demolición de la Catedral de C y la construcción del tranvía, se evidenció la urgencia de políticas para la salvaguarda del patrimonio urbano. Pero la mirada monumental del IFAM, que es el Instituto de Patrimonio Brasileño, fue favorable a la modernización, lo que se reflejó en la aparición de estructuras para el carro particular. Además, en los años 70 se desarrolló un polo codependiente del centro tradicional, de Iguatemi, con lo que aumentaron los viajes pendulares y se acentuó la segregación socioespacial. Apenas en el 86 se delimitó el centro histórico de Salvador, definido por consideraciones de imagen urbana. Esto no aumentó la inversión privada en sus inmuebles habitacionales, por lo que se aceleró un proceso especulativo apuntando a su ruina. En contraste, la economía del centro se dinamizó gracias a la industria cultural con acciones catalogadas como artificiales debido a su divorcio de la población local. Estudios posteriores de UNESCO han contribuido a un mejor entendimiento de los habitantes, las dinámicas de uso y ocupación del suelo, pero los problemas de accesibilidad, integración vial y superación de las barreras de infraestructura han sido latentes. Por ejemplo, Marcia Santana denuncia la falta de instrumentos de gestión o financieros que involucraran más a comunidades locales. También critica las políticas paternalistas hacia los habitantes del centro histórico que les permitía abandonar sus casarones. Pero ni estos ni otros estudios hasta ahora consultados han considerado la afectación de la estación de metro Campo de Pólvora en la toma de decisiones sobre el desarrollo del centro patrimonial. Y por último tenemos el caso de Ciudad de Panamá, la capital, que se caracteriza por la yuxtaposición de estructuras urbanas claramente diferenciadas. En los años 40 se había denunciado la desconexión del centro histórico con estos sectores, pero las políticas para solventarla habían sido tardías. Apenas en el 99 se promulgó un plan maestro para su reparación y preservación, centrado en incentivos fiscales para propietarios. Dentro de ese plan se incluyó un primer estudio para establecer un programa de mejoramiento de la infraestructura urbana, mejoramiento de la circulación vial y peatonal en el área histórica. Ya en 2016 se desarrolló un plan específico para la movilidad y seguridad vial en el centro histórico de Panamá, a partir del examen de 3 modalidades de transporte público: los buses tradicionales, conocidos como Diablos Rojos, el Metrobús, BRT y el Metro. Los primeros, que operaban en la periferia del casco histórico desde 2000, comenzaron a ser reemplazados por el Metrobús, retomando las rutas tradicionales hacia distritos aledaños. Por su parte, el Metro entró en funcionamiento en 2014 con 11 estaciones, incluyendo la 5 de Mayo, con influencia en el casco histórico. Las áreas aledañas poseían problemas de accesibilidad, dificultando la movilidad en el centro e incentivando el transporte colectivo pirata. Los estudios que acompañan el plan proveen información detallada sobre recorridos, frecuencias y número de pasajeros para hacer frente a esos problemas, pero no sobre los impactos constatados o potenciales de estas modalidades sobre los bienes patrimoniales. Y ya pues queremos referirnos a unos hallazgos preliminares, dado que esta es una investigación en curso. Entonces, la literatura sobre movilidad y centros históricos latinoamericanos enfatiza en procesos de desarrollo hacia otros sectores urbanos y la consecuente pérdida de la condición de centralidad de los centros patrimoniales. También, pues, el abordaje de las políticas sobre centros patrimoniales en América Latina ha sido predominantemente monumental, y el análisis de factores como la accesibilidad y movilidad sostenible es relativamente reciente. De igual forma, nuestros hallazgos preliminares sugieren que hay unas tipologías de relaciones entre los centros históricos y los sistemas de transporte masivo. Tenemos el caso de Quito y Salvador, donde hay una inserción de los sistemas, de alguna manera hay traslape entre las zonas servidas y las zonas de las inversiones.
con los centros históricos. Tenemos unos casos mixtos como el de Lima, donde el sistema de BRT sí ofrece, digamos, acceso al centro histórico, mientras que el metro está en una zona cercana al área de influencia del centro histórico. Y el último pues sería el adyacente, que es el caso de Ciudad de Panamá, donde el centro histórico está servido por el sistema más reciente de transporte masivo, pero no de manera directa, que sería el metro. Y finalmente pensamos que el concepto de desarrollo orientado al transporte, pues, que surgió en la segunda mitad del siglo XX, contrasta con lo que han sido los centros históricos que fueron desarrollados en la era peatonal y de transporte con tracción animal, de manera que concebimos este ejercicio de investigación como una oportunidad para poder repensar el concepto del DOT, que regresaría, digamos, a las raíces de los centros históricos, pero en el marco del actual paradigma de la movilidad sostenible. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora presentamos la otra ponencia. La próxima ponencia se titula Serra do Curral del Rei como bem cultural, sustentabilidade e interpretação do patrimônio. La autora es Marilene Correa Maya, de la Universidad Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer à equipe organizadora do primeiro Congresso Ibero-Americano de Patrimônio e Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa bastante louvável. Agradecer também a quem está aqui interessado em conhecer um pouco dessa experiência de exercício de interpretação do patrimônio em torno da Serra do Curral del Rei. Serra do Curral del Rei como bem cultural, sustentabilidade e interpretação do patrimônio. A Serra do Curral del Rei é um elemento natural bastante presente na paisagem urbana de Belo Horizonte e no imaginário coletivo dos belo-horizontinos e de quem visita também a cidade. Então, a gente pode observar aqui uma série de cartões postais que são do arquivo, pertencem aos arquivos do Museu Histórico Abílio Barreto, e esses cartões postais também foram utilizados, essas imagens foram utilizadas no exercício de interpretação do patrimônio, que eu vou apresentar um pouco agora para vocês. Então, a Serra do Curral, ela emoldura uma parte da cidade, a parte mais elevada da cidade. A Serra do Curral del Rei, ela integra uma área geológica bastante relevante na região das Minas Gerais e até no mundo, porque é uma área muito específica, de uma geologia muito diferenciada e muito rica em minério de ferro. Essa área geológica se chama quadrilátero ferrífero. Então, a Serra do Curral está aqui mais no limite norte do quadrilátero ferrífero. Belo Horizonte fica do outro lado da serra. Bom, então, há uma série de questões em torno da Serra do Curral, principalmente no que diz respeito à preservação e como elemento natural e cultural também, e as ameaças que a serra, que esse elemento natural sofre em função da vasta exploração de minério de ferro que existe nessa região. Aqui nós podemos observar a área de mineração, aqui na primeira imagem à esquerda. Vocês podem observar a serra e, mais ao longe, a cidade que se desenvolve abaixo da serra. Na segunda imagem, já a área posterior da serra com a exploração de minério de ferro, e na terceira imagem, uma imagem mais vasta, onde a gente pode observar a Serra do Curral e toda a área de mineração por trás da serra.
Bom, existe um grande movimento de defesa, só de belo-horizontinos, mas de pessoas que se interessam pela preservação do patrimônio natural e patrimônio ambiental. E, então, em torno dessa perspectiva, nós estávamos realizando no Museu Histórico Abílio Barreto, quando eu ainda era professora na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, esse é um projeto um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu coordenei. Era uma série de oficinas de interpretação do patrimônio que eram realizadas nos jardins do Museu Histórico Abílio Barreto e que visavam despertar o público transeunte para uma série de bens culturais relacionados com a cidade e também com o acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. Então, essa oficina especial foi denominada Serra do Curral em Foco. A oficina Serra do Curral em Foco, ele integrou, então, esse projeto de extensão, e nas oficinas do projeto eram explorados vários bens patrimoniais da capital belo-horizontina. Os objetivos específicos dessa oficina foram reconhecer o valor cultural de um elemento dito ambiental, levar os participantes, quer dizer, o público participante, a identificar uma inter-relação entre a serra e a cidade como bem cultural, refletir sobre a participação da serra na dinâmica da ocupação urbana de Belo Horizonte e levar os participantes a conhecer melhor a serra e suas características. E, a partir daí, então, ao mesmo tempo, pensar e refletir e se sensibilizar para a necessidade de preservação desse elemento ambiental. As estratégias de mediação nós utilizamos, foi utilizado, vocês podem ver aqui na primeira imagem, essas oficinas eram feitas nos jardins do museu, então era justamente para público assim, transeunte que passava pelos jardins do museu. Essas oficinas eram feitas sábados e domingos. Então, aqui estão as pessoas vendo uma série de slides, de imagens da Serra do Curral del Rei. Essa série de slides foram produzidos com imagens existentes nos arquivos do Museu Histórico Abílio Barreto. Então, ao mesmo tempo, nós utilizávamos também o acervo em todas as oficinas, o acervo do museu. Do lado direito, duas bolsistas de extensão, alunos do curso de Conservação e Restauração da UFMG, na época, e aqui as pessoas tinham uma mesa e as pessoas podiam deixar um recado para a serra. Aqui, então, a gente observa, bom, havia um cartaz, um grande cartaz, que visava justamente convidar as pessoas a pensar na questão preservar a Serra do Curral, por quê, para quem, e deixa um recado para a serra. Então, ver os slides primeiro e depois passar por esse outro espaço onde nós montamos um caderno no qual as pessoas podiam deixar um recado com cartões em branco que eram colados nesse caderno de recados para a serra. Então, interessante nessa oficina é que era um exercício exatamente de sensibilização e de recolher dados e informações que as pessoas pensam, ou tentar perceber como as pessoas veem esse elemento natural e dar também a elas uma oportunidade de se manifestar em favor da preservação da Serra do Curral. Então, considero que pensar em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e bem cultural, é importante também a gente considerar o aspecto educativo e o aspecto de sensibilização para a preservação. Então, era nesse sentido que essas oficinas eram feitas, e eu considero que esse é um exemplo bastante contundente de caminhos e possibilidades, perspectivas
de tecer uma inter-relação entre o público, as pessoas que são as quais têm a propriedade, né, na verdade, dos bens culturais, e como elas podem agir e pensar sobre a preservação dos bens culturais. Bom, aqui fica o meu e-mail. Se alguém quiser algum contato e tiver alguma questão, pode me enviar as perguntas. Agradeço mais uma vez a todos por assistir essa apresentação e também a toda a equipe organizadora. Obrigada. Bueno, muchas gracias. Ahora nos queda unos minutos para intercambio. Si hay alguna pregunta en sala o en la sala virtual, serán bienvenidas. Preguntas, aportes. Temos uma pergunta para o Diogo, se ele está escutando. Estou aqui. Perfeito. Quando você realizou a sua pesquisa, conseguiu identificar se existia algum padrão entre os bens que foram incorporados no patrimônio mundial, por exemplo, nas décadas do 80 e 90, e os que foram incorporados já no século XXI? Há distintas tipologias, alguma similaridade entre o que acontecia ao finais do século XX, o que está acontecendo agora com as novas incorporações no patrimônio mundial? Certo. Na verdade, essa pesquisa está sendo desenvolvida a partir da criação da Comunidade do Patrimônio Cultural dos Países da CPLP, que foi criada em 2017. E a partir daí, a gente vai tentar compreender como a atuação dessa comissão pode servir de importante instrumento para a identificação, preservação e valorização desses patrimônios que, historicamente, não foram considerados como patrimônios no âmbito de serem preservados culturalmente. Até porque muitos dos países da CPLP vivem numa situação onde a preservação do patrimônio não é uma prioridade, devido a diversos problemas e mazelas sociais que esses países possuem desde seus processos de libertação nacional. E como a experiência brasileira, que já é consolidada internacionalmente, pode servir de auxílio na preservação desses patrimônios. Mas a gente está desenvolvendo a pesquisa a partir do desenvolvimento dessa comissão, que foi criada em 2017, e como as suas iniciativas podem contribuir para esse processo de patrimonialização desses países. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. ¿Alguna otra pregunta que haya en la sala? Si no, sí. No, en primer lugar, me parece este bloque muy interesante y brillante, con la presencia también de colegas latinoamericanos. Eso quiero destacar. Incluso, por un lado, también hay temas que son muy interesantes, novedosos, y que estaría bueno que se sigan profundizando, tal es el caso como el trabajo de Diego Travel Mota, con esto de este barrido de la cooperación internacional en la protección del patrimonio de los países lusófonos, y por otro lado una temática también importante, que también un poco me gustaría preguntarles particularmente a Eric y a Ingrid por su trabajo de los Centros Históricos Patrimonio de la Humanidad y Desarrollo Orientado al Transporte, si pudieron ver algún tipo de llegar en cuestiones metodológicas en el abordaje de la presentación de esto. Se habló mucho ahí de la casuística de los casos, entonces un poco sí están como profundizando esta temática, porque sí me parece como importante a seguirla profundizando. ¿Entendió la pregunta? Sí, en términos de la metodología. ¿Cómo?
Nos preguntas por la metodología de trabajo. Sí, tuvieron además, si hay como, sacaron conclusiones en relación a la casuística, van avanzando en esos temas. Sí, ok. No sé si quieres responder primero, Eric, y yo complemento, o como quieres. Bueno, yo diría que todo surge a raíz de los proyectos grandes de transporte masivo como los de Quito y Cuenca, en donde la UNESCO y el ICOMOS han realizado visitas para, digamos, brindar lineamientos a las ciudades y a los gobiernos. Existe un boom en la América Latina de proyectos de transporte masivo, de manera que la metodología lo que busca es identificar casos que son diferentes entre sí, pero que pueden brindar lecciones a las demás ciudades de América Latina, sobre todo para la gestión de los proyectos de transporte masivo, entendiendo que hay áreas patrimoniales que pueden tener impactos importantes desde los sistemas de transporte. Y pues en términos metodológicos, como es un proyecto en proceso, vamos a trabajar análisis de sistemas de información geográfica con datos espaciales y entrevistas a actores locales. Y ahí ya le cedo la palabra a Ingrid para que pueda complementar. Gracias. Sí, toda esta cuestión de la casuística es evidentemente porque la fase, digamos, en la que en este momento está la investigación, pues se ha detenido mucho en la revisión de literatura y sobre todo en la construcción de un marco teórico, ¿no? Entonces, pues como decía Erika hace un momento, la idea es profundizar a través pues, del análisis de datos también, evidentemente, pero esto sobre todo también puesto en diálogo con la construcción, digamos, de esa teorización que tiene que ver con aspectos históricos, que tiene que ver también con aspectos más operativos del patrimonio, en aras de entender esto ya hacia futuro, cómo puede empezar de una manera efectiva a insertarse en temas o sugerir temas de política pública y toma de decisiones orientadas al desarrollo del transporte, ¿no? Pero creo que es también una consideración muy relevante la que hace Eric respecto a las lecciones que en términos metodológicos podemos obtener de experiencias previas, por ejemplo, el caso de Cuenca, que él mencionaba durante la ponencia, ¿no? Y que, digamos, es un caso que a Eric le es muy cercano. Sí, comparto, así que no, muchísimas gracias por los aportes y bueno, sí, la verdad que sí me interesa como seguirlos y ver profundizándose en sus trabajos y avances posteriores. Y yo quisiera decir algo también, y nosotros también estamos supremamente abiertos a recibir sugerencias, tanto de literatura como de casos que podamos ir acompañando, puesto que en efecto, es como una experiencia pionera en cierto sentido, ¿no? Además que venimos como de subáreas muy distintas dentro de la disciplina arquitectónica, así que les agradecemos mucho toda su contribución. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a ver, acá hay una pregunta en sala. Por favor. Una pregunta para la gente de Colombia en el tema transporte. Si en su investigación habían hecho tienen algún informe sobre el impacto, digamos, que tiene en sonoridad y en ambiente el tema de transporte, si habían estudiado la posibilidad de transporte eléctrico, que es una posibilidad que viene pensándose para Piriápolis, que es en Uruguay, de que el transporte turístico local, ¿no? A nivel de un bus turístico, por ejemplo, sea eléctrico en lugar de la contaminación que produce el resto de los vehículos, ¿verdad? Gracias. Bueno, Eric o Ingrid, ¿escucharon la consulta? Sí, gracias por la pregunta. Pues en América Latina hay pocos estudios sobre el tema de polución, contaminación auditiva, o sea, todas las externalidades del transporte, sobre todo porque pues, es un tema nuevo en la región. Hay estudios en Europa que han enfocado el esfuerzo en mirar el tema de la vibración de los sistemas en el patrimonio de los centros históricos, y también hay mediciones de polución. Yo creería que es un tema que hay que profundizar más con levantamiento de datos, pero lo que sí se tiene son mediciones de calidad del aire en centros históricos de América Latina, y efectivamente no solamente el transporte público, sino el ingreso de los vehículos privados motorizados influye de manera negativa en la calidad del aire de los centros históricos. Es la información que yo conozco a la fecha.
De acuerdo, y yo a eso podría agregar que de hecho pues es como relevante poner el dedo sobre la llaga ahí porque justamente los lineamientos operacionales, las últimas versiones de los lineamientos operacionales para la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial pues son muy genéricos al respecto, no hacen ningún tipo de precisión sobre la necesidad de temas ambientales y sonoros, sino habla en términos generales del impacto de las infraestructuras, perdón, sí, de las infraestructuras sobre el patrimonio construido, ¿no? Entonces creo que es muy importante seguir ahondando en ese tema y muchas gracias por traerlo a colación. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas en sala, podemos hacer un pequeño intervalo, porque en unos minutos vamos a empezar con el panel de especialistas, así que ahora hacemos un breve intervalo.